Bueno, mister, buen día. Pereira marca la diferencia, ¿no? Bueno, Jesús es un jugador importante, que a pesar de que las victorias y las derrotas se logran a través de todos los jugadores y del colectivo, sin duda es un jugador muy importante. Nosotros, con la misma alineación que los dos partidos anteriores, nos había costado mucho todo. Solamente con la incorporación de Jesús ya ha cambiado un poco el panorama. Ya éramos un equipo con una sensación ofensiva un poquito más importante, y bueno, a partir de ahí, con las incorporaciones que han llegado a último momento, tenemos que intentar construir un equipo. Ha sido un poco espeso, ¿no? Mucho mediocampismo, no sé si porque estamos a principio de temporada. Yo creo que los dos equipos tenían muchas ansias de ganar, pero mucho miedo a perder. Entonces esto hacía que el juego fuera muy de medio campo, como comentabas, donde todo el mundo primaba el no cometer errores. Cuando esto pasa, pues hay mucho balón arriba, mucha segunda jugada, mucho balón dividido. Yo creo que en este caso el Ontinyent, la primera media hora, yo creo que ha sido superior. En un partido igualado, los 90 minutos, yo creo que ellos al principio han tenido más la posesión. Después tal vez nosotros hemos logrado estar un poquito más cómodos en el campo. Pero la realidad es que en una acción aislada podía marcar cualquiera de los dos equipos y al final ha caído de nuestro lado. Igual que Sastre, ¿no? La ha salvado en el último minuto. Bueno, por ejemplo, es decir, no, en una situación que si ahora nos ponemos a analizar las ocasiones claras de gol, pues yo creo que ha habido muy pocas, ¿no? Es decir, situaciones era más un juego, podríamos decir, un juego táctico, un juego de actitud, más de segunda jugada, de balón dividido, probablemente más que un juego combinativo. Estos son los partidos que marcan la diferencia, ¿no? Ganarlo o no ganarlo, te vas metiendo ahí arriba. Sí, no, la realidad es que nosotros, esto es la clave de todo, ¿no? Entonces, normalmente en partidos de estos, quien tiene la fortuna de tener el acierto de cara a gol, normalmente esto prima mucho. Y si analizamos un poco tu comentario anterior, en los últimos 5 o 6 minutos hay una ocasión en cada portería y nosotros hemos tenido el acierto de meterla. El Atlético Baleares ahora sí que sí, ¿no? Con los fichajes de esta semana, parecía en pretemporada que no iba a ser lo del año pasado, pero han pegado el puñetazo encima de la mesa y van a por todas, ¿no? Sí, a ver, nosotros desde el primer momento siempre se tuvo muy claro que se iba a esperar a última hora, ¿no? Es decir, la situación del mercado de segunda división, de segunda B, de primera, de escasez de dinero, hacía que muchos jugadores estuvieran esperando. Entonces nosotros optamos por esperar al cierre de plazo, teniendo muy claro que nos cogía 2 partidos por en medio, nos cogía un partido de Liga, un partido de Copa del Rey, y la realidad es que en la última semana creo que hemos incorporado 6 o 7 futbolistas, de los cuales un mes antes la mayoría no los lográbamos traer porque tenían la aspiración, la mayoría han jugado en segunda A y tenían la aspiración de seguir en esa categoría, y yo creo que esto es legítimo. Es decir, entender al jugador, era legítimo, ellos nos pedían tiempo y al final, pues, un poco sobre la bocina pudimos solucionarlo. Vale, gracias, suerte. Muchas gracias a vosotros.